La fluctuación del precio de los granos, la suba del tipo de cambio y el endeudamiento son temas que preocupan a cada una de nuestras empresas. A continuación en AgroTV dialogamos con el prestigioso economista, el doctor Raúl Fuentes Rossi, quien profundiza y cuantifica el verdadero impacto que tienen estas medidas en el sector agropecuario. El mundo atraviesa tiempos de cambios políticos que impactan en la economía y el comercio global. El doctor Raúl Fuentes Rossi analiza este panorama que tiene a la tasa de interés, el fortalecimiento del dólar y el protagonismo asiático como ejes rutilantes. Yo creo que si tuviera que sintetizar el mundo actual, estamos en una transición en lo político hacia un modelo que todavía se desconoce, porque pasamos de la globalización como el método que producía los grandes cambios, que lo produjo, y lejos de afectar a los países en desarrollo, los ayudó. Esta es la contradicción entre el mensaje político y la realidad. El mejor ejemplo es cómo lo usó China, lo está usando India, con distintos componentes políticos en su gestión. La segunda cosa es que me parece que la tasa baja que iluminó gran parte de este último tiempo ha empezado a crecer y posiblemente siga creciendo. Siempre le decía al agro que lo mejor que le pasaba en la década allá por 2007 hasta el 2014 era una convergencia de baja tasa, dólar débil y gran liquidez. Eso iluminó los superprecios, iluminó el crecimiento del mundo, que fue el crecimiento dorado, que algunos países lo usaron y otros lo hemos desperdiciado de una forma u otra. El tercer elemento es el superdólar que aparece ahora frente al euro. Es decir, pensemos que estamos hablando de un dólar que llegó a 1,40, incluso más, y después estuvimos en el límite de estar por debajo del 1, que era lo que estaba en el 2002. La revaluación del dólar es un factor que hay que seguirlo. No lo estoy viendo como un elemento trágico. No estamos hablando de tragedia, estamos hablando de continuidad. Y en este contexto, ¿cómo incide en el crecimiento el volumen del comercio internacional? Si el mundo crecía al 3, el comercio siempre crecía al doble, al 6, entre 1,5 y 2,5. Hoy no, es el 3 y 3,5, lo cual significa que el crecimiento del comercio es un tema restrictivo, es decir, el mercado externo no está para avanzar fácilmente, y eso se contrapone con el modelo elegido acá, que fue inversión y exportación. Ese es el mundo, con otro problema ya de personajes que aparecen. La aparición de una persona como Trump en Estados Unidos y la aparición del conflicto inglés, que no está resuelto. Los ingleses todavía siguen haciendo elecciones e internamente la mayoría de los ingleses hoy seguramente piensan que no se quieren ir de Europa, pero la decisión en principio está tomada. Y el problema que tiene Europa es que tiene que ser muy duro con Inglaterra en la restricción, en la salida. Porque si lo hace fácil, facilita que el resto mañana alguien levante la mano, yo me quiero ir y me quiero ir en las mismas condiciones inglesas, lo cual es un tema que en los diarios de acá no está tocado así con profundidad, y es un tema. El tema Trump es un tema y creo que va a seguir siendo tema y va a ser un gran tema posible, estoy hablando de la estabilidad en su gobierno, de él en su gobierno. Y el último tema más acuciante es Brasil, que como ustedes saben, el actual presidente está en la cuerda floja y tiene un riesgo de que pueda ser sustituido por las propias cámaras, pero habría una elección en el 2018 que eso posiblemente permita que Brasil salga, con lo cual el panorama externo no es malo, no es el panorama que tenían los gobiernos allá por la década del 90 hasta el 2006, que teníamos la soja entre 170 y 220 y cuando estaba en 220 había aplausos. Hoy tenemos una soja y precios que están perfectamente
por arriba de los niveles. Si uno habla de 350, 370, pero con 350 evidentemente estamos en el doble que la situación anterior. Y además con tasas de interés distintas. Ese es el panorama con el cual uno tiene que operar. Cuidado con el sector externo como el gran demandante. No, el mundo hoy no es gran demandante, es un gran oferente, sobre todo en el tema industrial. No así en el tema estrictamente primario, llamémosle alimentos. Más de la mitad de la población mundial vive en el continente asiático, con países que se están estructurando socioeconómicamente. De manera inteligente, Argentina debe seguir buscando capturar la demanda de esos mercados. Porque el mundo de hoy es un mundo de 7.550 millones de habitantes. Esos 7.600, para hacer un número redondo, casi el 60% está en Asia, 59,6%. El 16%, un poquito más del 16% en África. Si sumo los dos, y sumo Medio Oriente y todo esto, si de alguna forma esto indica que tengo el 80 y el 85% en Asia. Y ahí, lejos de lo que dije antes, ese mundo está estable, el mundo asiático. El gran estabilizador del mundo actual es Asia. Y eso lo logró en medio de la globalización. Por eso digo, cuidado cuando uno critica, y la pregunta es un remedio según cómo se use. Este es el mensaje. Lo hago así porque ese estabilizador a nosotros nos indica, y yo creo que ese proceso de la llegada de China al mundo internacional puede llegar a ser en el tiempo muy parecido a lo que fue Inglaterra a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, respecto a un país como el nuestro. Lo que tenemos que saber es administrarlo políticamente. Así que lejos el agro, desde ese punto de vista, de tener una situación preocupante mirando ese mercado, para nada. Porque ese mercado, Estados Unidos crece al 2, Europa menos a 1 y algo, ese mercado sigue creciendo al 6 y algo, y India al 7 y algo. Si bien India no es un gran demandante de nuestros productos, el resto de Medio Oriente está creciendo 4 o 5, y ese es nuestro mercado. Lo que hay que hacer es, recién leía un artículo y uy, qué suerte apareció esta idea. Yo vengo sosteniendo hace años la necesidad de crear un Estado facilitador. Facilitador como han hecho los chilenos, para que el exportador pueda llegar. No un Estado que se queda ahí y está administrando su conflicto interno. Fuentes Rossi opina sobre cómo el mundo ve a la Argentina para hacer inversiones. Asia, Medio Oriente y fundamentalmente China, su gran preocupación es el abastecimiento de materias primas, entre ellos petróleo y alimentos. Porque si bien ellos, uno toma en términos de producción, son grandes productores de cualquiera de esas cosas. Lo que pasa es que estamos hablando de un país de 1.200, 1.400 millones de individuos. Pero ahí hay que tener una cosa muy en cuenta. Hoy el mundo, ese mundo de 7.500 millones, es un mundo urbano. Jeremy Rifkin escribió un libro y habló del mundo urbano y las consecuencias. Hoy, 600 grandes ciudades del mundo producen 2/3 del Producto Bruto del mundo. Una notición, como dirían los chicos, para el productor. ¿Por qué? Porque el mundo urbano es el que demanda la góndola. Ese es el verdadero, no solamente el individuo que come un poquito más. Y eso significa que hoy más o menos 50% de la población, 53% de la población es urbana. En el año 50 era el 35% y va a llegar al 60% en el 30%. Esas son noticias que cambian. Y ahí entonces sí hay que ver qué productos generamos, porque nosotros somos el EVA, es Estados Unidos, Brasil y la Argentina, son los grandes productores de alimentos. Hoy, potencialmente está África, que tiene tal vez la potencialidad más grande de tierras útiles en el tiempo. Piensen hoy que somos las tierras que hay en el mundo disponibles para la producción de alimentos son 2.000 millones. De esa es 1.500 están en producción y hay alrededor de 400 y algo que no están y son tierras potencialmente que tienen. ¿Y dónde están? Preguntarían. En África, la mayor parte, alrededor del 60%, y en América Latina, el resto.
Si uno se olvida de África, vuelvo al EVA, es el poder político que tiene ese conglomerado, que son básicamente Estados Unidos, Brasil y la Argentina. Es un poder político que hoy el mundo lo mira y eso hay que mirarlo. Uno de los problemas que identifica el doctor y consultor Raúl Fuentes Rossi es la falta de madurez y estabilidad de Argentina, que lo transforma en un país que seduce por su potencial a los inversores, pero los aleja cuando se analizan los números de cerca. El problema de la Argentina es que para enfrentar con éxito eso tiene que tener estabilidad económica y estabilidad política. Porque cuando uno habla en general del tipo de cambio de la Argentina, que es un debate que el atraso significativo del tipo de cambio del cual ya habla todo el mundo, nosotros lo hablábamos el año pasado, pero no queríamos generar un problema a un gobierno que estaba debatiendo esto, debatiéndose en el ordenamiento de la herencia recibida. Pero cuando uno mira el tipo de cambio del problema de la Argentina, el verdadero equilibrio, es sustancialmente más alto que el de equilibrio técnico, por las ineficiencias en puertos, transporte, estructura fiscal, etcétera, 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 etcétera. Entonces todo eso hace que la Argentina, cuando uno dice el tipo de cambio hoy es 17 y tiene que ser tanto, la pregunta es ¿cuánto le debo agregar para agregarle los problemas de competitividad que tiene la Argentina? Piense usted que el Foro Económico, que hacen en Davos las grandes reuniones, vino a la Argentina, nos abrazó y al poco tiempo sacó un trabajo que nos ubica en presión fiscal en el número 1 del mundo. En presión fiscal en el número 1 del mundo. Y la pregunta de todo esto, ¿cuál es? El nivel del gasto. Y esto es importante que la gente lo sepa. Y uno diría, pero esto al productor, sí, no es importante. La presión fiscal en el 2004 era del 26,4% del PBI. En el 2015, cuando terminó, cifras oficiales, terminó con el 47,1%. ¿Se puede crecer o proyectar un menor déficit fiscal con esta carga pesada que conlleva el gasto público? Conceptualmente, ese nivel de gasto público no es financiable genuinamente. Y si alguien me dice, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Es ese. ¿Fáciles de resolver? No. ¿Por qué no es fácil? Porque el 60% de ese gasto es gasto social. Porque uno dice, ¿es funcionamiento? No. El 60%. Y de ese total, más de la mitad de ese total es nacional, pero el resto es provincial y municipal. Por lo tanto, la gestión del gobierno tiene limitadas posibilidades de poder avanzar sobre él. Este es el verdadero problema de la Argentina. Y usted me va a preguntar cómo se resuelve. Hay tres formas. Bajando el gasto, drástica o en el tiempo, a través de una regulación de ese gasto en el tiempo. Segundo, aumentando los impuestos. 3, de alguna manera creciendo, porque si crezco relativamente, y 4, con un conflicto, lo que yo llamo el conflicto ordenador. Cuando la política no ordena, aparece la opción del conflicto ordenador. No estamos frente a esa opción, pero el gobierno enfrenta ese gran problema. Que alguien podría decir, se pudo haber hecho mejor, no vamos a entrar en la metodología de lo que se hizo. Lo que uno tiene que decirle a quienes nos están mirando, ese es el problema, lo cual significa que el nivel de presión fiscal de la Argentina va a ser alto durante mucho tiempo. Usted, productor agropecuario, tiene que saber eso, independiente del gobierno que esté, que el tipo de cambio tiene saltos y luego se atrasa precisamente por ese... Y eso es histórico. Vive el agro un momento y después le quitan la retención y después cae el tipo de cambio que está en una situación parecida. Y es porque el gobierno quiere que eso ocurra, no porque administrar ese conflicto lleva a eso. Y el ordenamiento en el tiempo requiere una gobernabilidad, el título gobernabilidad, que es poder político, que es difícil de obtener en un país con problemas económicos, tener gestión y gobernabilidad. Y eso además tiene otro problema, cada 2 años tengo que dar examen. Por lo tanto, en 4 años tengo 2 años para ordenarme y 2 años para ganar la próxima elección.
Ese es el entorno con el cual estamos. Fuentes Rossi advierte que el sistema financiero argentino es muy pequeño, lo que se explica por la desconfianza generada después de reiteradas estafas a los ahorristas. Yo no le temo a los precios externos. Para mí los precios de hoy son los precios posiblemente pisos, mirando el mundo. Mirando el mundo sí le temo a la tasa de interés externa, porque eso siempre erosiona. Y le diría al productor que mire lo que pasa con el petróleo. Si el petróleo crece, inmediatamente después los granos crecen. Yo veo un escenario para la carne bueno desde el punto de vista internacional. El problema es que no tenemos. El problema es que mirando a la Argentina hoy, el productor de leche va a tener buenos precios internos porque no va a haber leche en la Argentina. Hay una reducción significativa, ya sea por circunstancias que vivieron los productores en todo este periodo, a esto hay que agregar los problemas hoy de inundaciones, que ese es un temón. Yo la gran ventaja que veo en el agro es que no lo veo endeudado como en otras oportunidades. Lo que tiene que modelar es en qué se endeuda y qué tasa paga. Porque el periodo que viene no es igual al que pasó en 1 año y medio o 2. Yo insistí bastante en que el tipo de cambio de aquí en adelante tiende a no atrasarse. La pregunta es cuánto por arriba de la inflación crece, va a ser una circunstancia de cómo se administre. Y esto es si el gobierno gana las elecciones. Si no gana las elecciones, la volatilidad va a tener presencia. Y el gobierno todas las cosas, le diría al productor agropecuario, las tiene que hacer en 2018. Las cosas que pueda hacer, no todas las cosas. Porque el que diga hay que hacer esto, aquello, digo, no. Si vos fueras gobierno, le preguntaría a muchos, ¿qué harías en este caso? Entonces la pregunta es, ¿cuándo las va a hacer? Las tiene que hacer en 2018, en 2019 no hay tiempo. Porque si no hace las cosas, el gran problema del gobierno es que los problemas aparezcan ya con otra dimensión en 2019 frente a una elección. Entonces ahí vamos a estar con problemas más agudos que los que tenemos y con una elección presidencial con un resultado indefinido, con lo cual agregamos. Fuentes Rossi hace un punteo de los principales temas que deben saber los hombres de agronegocios e insiste en que 2018 es un año para tomar decisiones. Pensar en alto crecimiento el año que viene es decir, no. Argentina puede crecer algo, pero no alto crecimiento. Con lo cual, el concepto es bien claro para el productor. Tiene que administrar. No le tengo miedo a los precios, no le tengo miedo a nuevas presiones fiscales agregadas por este gobierno. Pero ojo, que el agro tiene que tener muy en claro que las reglas actuales, sin retenciones, ocurren mientras está este gobierno. Si aparece otro gobierno, siempre aparece ese riesgo. No digo que va a ocurrir. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con el 30% que todavía tiene la soja para esto? Y yo digo, si el gobierno tiene que hacer un ajuste, va a ser muy difícil que ceda más de lo que ha cedido en virtud de esa situación, aun cuando existe un compromiso de la reducción en el tiempo. Y esto lo estoy diciendo para que cada uno se sepa administrar. El productor agropecuario ganadero tiene asegurado una demanda interna y una demanda externa importante. Lo que hay que ver es qué pasa con los frigoríficos, dados los conflictos ocurridos en Brasil, que han traído también conflictos acá. Me parece que yo le diría al productor agropecuario que hay que evitar, como hemos dicho muchas veces, las grandes inmovilizaciones, los superendeudamientos, etcétera, etcétera, lo hemos dicho muchas veces, se toman en periodos de cierta euforia y después nos arrepentimos. Creo que esto no significa que no se apliquen los paquetes tecnológicos. No le tengo miedo al mercado internacional para el agro. Más tengo preocupaciones de que todo el proceso de avance, de mejores rutas y demás, eso va a llevar mucho tiempo. Y la presión fiscal, lo dijimos antes, va a seguir siendo alta. Doctor, ¿y es una buena opción para invertir la Argentina con este escenario? Sí, porque es un país para hacer. Es un país para ustedes, para la gente joven,
pero también lo éramos cuando nosotros éramos jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿eso se va a conseguir el día que se estabilice política y económicamente? Mientras tanto, tenemos que seguir conviviendo con estas tensiones que cada tanto nos producen los mercados por años o la política interna.